This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Oficina de Salud avisya con 5 suspected case de monkeypox na syudad. Administración del alcalde John Delipe finalizaría el creación del transition team. Face mask vendible este magatiempo. No hay paliega stocks de animal anti-rabies na oficina de veterinario. Asunto de relaxation del helmet na syudad ya abrí otra vez. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. El Oficina de Salud tabisya con 5 suspected cases de monkeypox na ciudad. Aquí el report ni Marifita Mayo. Ya confirma el City Health Officer Dr. Dulce Amor Miravite kay taman monitor sila aura 4 para 5 suspected cases de monkeypox na syudad. Ya confirma con este si Miravite durante el press conference ya kondusina City Hall este día Mayo 28. Según con Miravite, ya anda sila man check up na health center, iya pwede mira tiene sila mga simptomas de mpox. Conforme estar, ya habla si Miravite, keta estaya baho na isolation na di ila magakaday kwal kasa este mga persona. Pero no ay konfirma si Miravite de donde mga baryo este mga kunkien sila taman monitor. Mucha kita mga cases namin, ta pwede miratan suspected cases, no? So, established ya LD aton monitoring tamin and surveillance na di aton area. Según con Miravite, cuantos kanila, ella tiene travel history na otro lugar aquí na país. Ya habla si Miravite que hindi este relataw na kaso que registra na Tungawan, Zamboanga, Sibugaya. Mientras tanto, ya habla si Miravite, hindi este el primer vez yaman monitor sila mga suspected kaso de mpox na syudad. Pero yaman clear sila na enfermedad de mpox. Según con Miravite, ta esta syempre 0 el syudad de Zamboanga na kaso de mpox. Hindi lang ste ara, no? Kay niya kita mga yan clear mga suspected cases, no? And until now nuay gani kita confirmed in Zamboanga City, but we continue our monitoring and our surveillance. Si Miravite ta-adverti na publiko para si tiene sila mga simptomas de mpox, ikere sila mandaman check-up, pwede sila anda na mga health centers apiki kanila. O yaman na hotline number del Oficina de Salud na 0975-073-0151. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yaabla el portavoz del City Hall Liza Hogson que finaliza ya el administración del alcalde John Delipe para el creación del un transition team. Esperanzao sigun man issue orden ejecutivo el alcalde para con este. El que da sigun parte del team el mga department heads del gobierno lokal. Con el transition team el crea para na entrada del nuevo administración bajo con Mayor-elect Kimmer Olazo. Face mask vendible este mga tiempo siguiendo el amenazo tal lleva el monkeypox. Aquí el report ni Marites Espartero. Por causa con el caso de monkeypox o mpox ya registra na Zamboanga, Sibugay, ya quedaya otra vez vendible el venta del face mask este tiempo.
Asigun kunal tindera si Senyora Sakinor Musa, bien vendible LDI la venta del face mask este tiempo. Ese después se tiene noticia acerca na mpox na cercanos probinsya. Del pasaw semana mahina segundi la venta. Para ver acaba el un pack del face mask, ita costa lang este 2 peso el uno. Pero este tiempo, hasta 100 karton takaba sila vende kada dia. Ita vende 5 peso el uno. Malakas talaga, ma'am. Ngayon, ma'am, nandun naman yung kasama ko bumibili kasi naubusan na kami. Sa higit pa sa 100 packs, 100 karton. Kasi marami talaga, ma'am. Kailan sila nag-start, ma'am, naging marami mong bili? Siguro 3 days. Doon na. Marami na tao. Pumasok na mga tao. Matumal talaga, ma'am. Siguro hindi kayo makaubos ng isang ganito, ma'am. Isang packs. Siguro mga 3 lang pieces. Pero ngayon, ma'am, nagrabe ang tao. Nag-aagawan pa. Mientras tanto, asigun kunal un estudyante na kolehiyo, mas ventaja asigun sa face mask para preveni kunal salud como este tiempo, tiene otra vez virus el se llama mpox. Mas ventaja tiene precaution na cuerpo, especialmente si taanda na mahente lugar. As of now, may nangyayari na may nangyaring na mpox na nangyari. So kinakailangan po na magbili po ako ng face mask kasi siyempre, kahit ako, takot na din ako sa ganyan. Kasi once in a lifetime na lang. So, kailangan talaga natin. And kinakailangan din natin sa ganitong bagay dito sa City Health dito. Kailangan din na mag-face mask for aware. Kasi madaming tao tayo. Mabuti na din to para para hindi tayo mahawaan sa sakit po. El face mask mucho usa igual ta preveni ase kalayat con el virus, especialmente na mga enfermo, donde ta preveni este el resultado del mga particles. Uno también este del se llama Personal Protective Equipment o EPP, ita ayuda con el un individual na mga airborne contamination. Tess Espartero, Dateline, Zamboanga. Nuay pasigun mga stocks del animal anti-rabies vaccine na opisina del veterinario este mga tiempo. Y este el razón porque nuay pa conduci mga aktibidad na mga barrio el se llama kampanya kontra rabies asigun con el veterinario del ciudad Dr. Arcadio Caban. Asigun con Dr. Caban, kada año este ta compra el gobierno local 70,000 mga vials del anti-rabies Italy también na más de 7,000 mga registrao perro y gato na di la oficina para klaba bakuna kada año. Espera lang asigun el oficina del veterinario si cuando este man deliver siguiendo y akabaya el bidding del mencionado bakuna. Actually, hindi man kita abla shortage, nuay lang pa pwede man procure. Un poco ba manada kita proseso delayed ang procurement. So, but hopefully, pwede kita man procure para pwede kita man start ilakil talema kami Oplan Alis Rabies, wherein our personnel taandan ng mga barangay to conduct mass vaccination campaign against rabies. Abire también ahora el asunto de posible relaxation de la implementación del National Helmet Law na ciudad. Después ocurría también otro incidente de tiroteo na centro del pueblo del lunes noche, donde suspechao tausa helmet para mata con un residente o tausa helmet para tapar la cara cuando mata un residente del Camino Nuevo. El suspechao tausa J-type helmet. Por eso hindi tanto klaro el cara, maskin kaya pwede koreste saka na CCTV del un residensya. Si man relaxa según el cogida, debe también implementa lang por el speed limit para evita también aksidente. El siguiente na mga noticias. Gobierno lokal preparao en tal caso el tiene caso de monkeypox na syudad. 7 atleta del syudad ya puede recibir award na palarong pambansa. Menos encontrada del magasastrera na costura de uniforme este tiempo. Autoridad necesita revisar el seguridad contra riding in tandem criminal. Police tiene cartographic sketch del uno del criminal na matanza con Michael Perez. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Rich, smooth, creamy. Salmon.
TV. It's the great summer sale at Budgetwise. Get ready for big discounts, low prices, and hot deals on your favorite products. Shop, earn, redeem. Use your Wise card to earn points. Shop now at your nearest Budgetwise branches. It's the great summer sale at Budgetwise. Get ready for big discounts, low prices, and hot deals on your favorite products. Shop, earn, redeem. Use your Wise card to earn points. Shop now at your nearest Budgetwise branches. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuan. Away ba't di natin di na namamalayan? Balik pa rin sa yakap mo, ulit-ulitin man. Nais kong malaman mo, iyo ako. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El gobierno local preparado en tal caso tiene caso de monkeypox na syudad. Aquí el report ni Marivita Mayo. Y habla el City Health Officer Dr. Dulce Amor Miravite que preparado el gobierno local para responder na monkeypox en tal caso man ay tiene maga-confirmado caso de este na syudad. Según con Miravite, en tal caso tiene outbreak de mpox na syudad, tiene preparado maga-isolation facilities el syudad y tiene maga-health personnel para atende con el maga-pasyente.
Yaman junta también según sila na Zamboanga City Medical Center ina Departamento de Salud Región 9 iya diskutiya acerca cuantos maga preparasyon. We have our preparation similar to very similar on how we handled COVID before. So if we need isolation, we have isolation. Our health personnel are already in place in our grassroots, in the grounds. So we are prepared. El Departamento de Salud no hay pag-guidelines sobre el cerrada del mga borders del syudad, siendo hindi sila tamira el necesidad para cerrar con el mga borders. Pero asugun con Miravite, tapre para sila paaman mga guidelines tene que hace con este para si liegaman el ora que necesita ya gayot cerrar con el borders, tiene ya paaman preparao guidelines. As early as 2022, tan monitor ya kita ste, and we did not have to do el diaton border control. In preparation for that, if there is a need and if there's guidelines that will tell us now we have to close our borders, yesterday we took that up in our CDRMC meeting, so we are already making preparations para kita ulit el man-reactivate el diaton border control. Pero asugun con Miravite, no quiere sila que ginda pa el syudad na ansi na sitwasyon. Por eso ahora, mas ta konsentra sila na mga mejoras para prevenir tiene mga kaso de MPAX na syudad. Iabla si Miravite, semejante lang el mga preventive measures del MPAX na COVID-19 kaya implementa el syudad durante el COVID-19 pandemic. Por eso iabla si Miravite, mas fronto lang con este puede hacer el público, siendo hindi mas este nuevo. Ta incluhi na mga preventive measures amo el evita anda na mga crowded lugar para hindi tiene skin-to-skin contact na otro gente. Uno este del mga manera que ta puede man kalayat el MPAX. Debe también usa face mask, siendo ta puede también mantapon na MPAX por medio de laway. Y debe mantener firme limpio mano. Ta-adverti si Miravite na publiko para no sale sobresaltao acerca con este MPAX. Importante que sigilan con este mga preventive measures. But again, we have to keep in mind that we have to practice always, not just as of this time kay kita MPAX, not just like before kay kita COVID, but we always have to be mindful of the infectious diseases, basic universal precautions ti ato na infection, hand washing, hand hygiene, bira-bira kitali, social distancing, face mask, again, el di aton and we have to be happy and keep ourselves healthy. LCT Disaster Risk Reduction and Management Council kita enkabesa el alcalde Jan Dalipe ya conveni para diskuti mga mitigation and preventive efforts de este MPAX. The CDRRMC meeting is the latest among a series being conducted by our regional and local health officials in connection to the MPAX threat. These are proactive measures to ensure that the courses of action we take will be successful in preventing and eliminating the threat of MPAX in Zamboanga. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El Palarong Pambansa 2025 via conduci na Ilocos Norte, donde presenta el total de 24 regular sports, igual el athletics, basketball, volleyball, gymnastics, taekwondo, and swimming. Icha también el weightlifting. El kickboxing, football na mga muher el se llama girls futsal amo el exhibition na mencional events. Total de 120 mga atleta el ya representa con el Region 9 y dentro na 17 region na país, donde mga atleta ya puede sacar 2 oro na juego de weightlifting. 52 kilograms si Chris Kevin Martinez de Cadillac Integrated School y si Kirby Kent Alas-As de Talon-Talon National High School. Silver medalist también sa napenchak silat si Al-Khalif Irin de Zamboanga National High School West y si Zeus Tatumbaga de Don Pablo Lorenzo Memorial Standalone Senior High School. Ya para también sa ka-bronze na penchak silat si penchak silat Regu si Cherry May Julian de Ramon Enriquez Memorial School
si Jaika Muhammad de Limpapa National High School. Mientras na para games, long jump bronze medalist si Cedric Mendoza de Bungiao Elementary School. Menos encontrada del mga sastrera na costura de uniforme este tiempo. Takil report di Marites Espartero. Cerca ya el abrida clase y biraya na old calendar days el abrida clase este año después lang el 3 año pandemia ya experiencia na entero mundo. Pero syempre siguiendo ta acerca ya también el abrida clase ta anticipa ya el quien manda hacer costura para na uniforme del mga estudyante también del maestro y maestra. Pero con el un sastrera na J.An's Tailoring na barrio de Tetuan, bien mahina según el su costura este matiempo. Menos quien tamanda kusi maga uniforme. Hindi igual como antes, no hay pa el pandemia, ang sinatiempo manadaya el tamanda kanila kusi. Afectado también asigun sila por causa tiene maga ready-made uniforme tabende este matiempo. Ara, no ay pagait ma'am, siguro ba yung mga June o baka yung minoratamin kay tiene mga eluban tiene man ready-made. Ansin na lang, eluban na, patamin man start baka by June pa. Si, Korea, mga ansin na Judith ba hindi na kami ta-receive. Aura limitaw ya lang asigun at kien niya manda ko si uniforme. Tiene de ICAS at tiene también de Tetuan Central School. Sita Amanda asigun kun nila ko si uniforme, 700 labor unset ya asigun. I-labor lang hindi incluido el tela. Chinebes labor lang di amon. Chinebes sila talibaya lang sila tela. Si labor ma'am panto. Depende din na na issue style o sa school. Kung kita Central School Tetuan. 700 el set kel ma'am. Set ya kel ele. Antes 500 lang kel. Kay 250 lang ara kasi ya keda karo el tela poko mga materials. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Tiene Aura llamada na otoridad para revisaya sila el presente seguridad kontra con el mga riding in tandem criminals quien tapo nilang syempre para comete krimen como matanza na sentro del pueblo. Ese después que hindi tapo de sanggay el otoridad con ese mga kriminal kundusi con el di ila mga krimen. Menos asigun Aura el police visibility na syudad. Hindi visible el mga motor, kaya dali el gobierno lokal con el PNP del mas temprano. Claro sigun que tiene problema ta enfrenta el PNP na syudad que debe corregir na mas temprano tiempo. Police tiene cartographic sketch del uno del mga kriminal na matanza con Michael Perez. Takil report di Emil Tuban. Pulisya dali mira con el computerized spatial composite o cartographic sketch del uno del mga kriminal yatira con Michael Perez y con Alcan Omar ali na barangay Camino Nuevo del lunes de noche. El City Director del Zamboanga City Police Office, Police Colonel Fidel Portaleza Jr. junto con el Chief Investigator del Zamboanga City Police Office y el jefe del Police Station 11 ya dali mira con el miembro del media durante el press briefing ali na Zamboanga City Police Office anoche. Asigun con Police Captain Ariel Cabanlong, OIC del Police Station 11, por causa con el mga testigo y mga video del CCTV, iya po di sila identifika con el uno del mga suspetsyaw, iya to pa este cartographic sketch del suspetsyaw. Meron po tayong labas na cartographic spatial composite po. Ito po ay based po sa ating witness, na-identify niya po. Ito po ang inyong mga description ng ating suspect. Asing con el City Director del Zamboanga City Police Office, Police Colonel Fidel Portaleza Jr., el motivo de este incidente amol agravio y droga prohibido y el love triangle. Por eso rikuhi pa sila mas del ebidensya para man-file kaso con el suspetsyaw. Ang tinitingnan po natin ang angulo dito ay drug-related po, no? And personal grudge. Meron din pong angulo ng love triangle. Kasi identify natin yung suspect, may identification na tayo. But still po, no? Kailangan pa natin ng mga witnesses at mga ebidensya. Aumento de Portaleza cuando ya tener live coverage del media na lugar, tiene atalama kanila idali impormasyon ng mga suspetsyaw, por eso ya puede sila con estos identifika. Pulista pidi con el mga vivientes para ayuda kanila dali impormasyon, si puede mira con el suspetsyaw para el pronto arresto de estos mga persona.
Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Na barrio de Tumaga y conducí el Congresswoman-elect del Distrito 1 Cachua este día, Mayo 28, 2025. Asigun, ayuda a ser posible con la actividad del personajes del Marine Battalion Landing Team 1, el Barangay Council de Tumaga, que encabeza el barrio Kapitan Jacqueline Lim. El personajes del MBLT1 amo el yakapa o yamantuli y akurtapelo con el mga bata. El kagawad del Tumaga Darwin Aquino y habla más o menos 200 mga bata el beneficia con la actividad. Este oplan tuli y cortada de pelo es parte del Thanksgiving que taase si Chua na mga barrio na Distrito 1 por el confianza y suporta y dali con él durante la elección. Yes, ma'am. Sandwich siya, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa akin. Ano po? Super combo. Isang ice popular. Magpindo na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En la Niña, amo si taba el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatarda krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día
taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El otoridad na syudad ta kontinua visya posible kaso de monkeypox. Aquí el report. Un interagency meeting Elia encabeza el alcalde Jandalipe ayer junto con la Oficina de Salud para conducir mga preparasyon acerca el monkeypox que posible tiene caso na syudad. Nadiila junta del Pasao Dia, yari itira el mga lideres del ciudad el importancia del case surveillance, también importancia del contact tracing y también el isolation. Del Pasao Dia, el mga infectious disease specialist na syudad ya abla que hindi tamatahin te el mpox, sino amulang que na pelyeho este bien visible y grande mga butoy, mas grande para chickenpox que peyo para mira. Pero aya asigura el mga espesyalista que pwede lang kinabueno el un pasyente apenas 21 días isolation. Nesesita lang asigunto medisina para del mga sintomas y pwede lang man isolate na mismo casa donde el pasyente. Pero si tiene asigun umalin sintomas, debe con este llevadayo na ospital para pwede dale propio atensyon medikal. Na presente tiempo, tiene asigun sample ya imbia el Zamboanga City Medical Center na Research Institute for Tropical Medicine o RITM na Manila desde un sample del un pasyente ken tiene initial sintomas del mpox. Ele un suspected case pa lang na presente tiempo. Isolated asigun el pasyente que hindi para manlinga sa el mga vivientes. Ta continua también el contact tracing del Oficina de Salud. Se acorda el COMELEC que bajo pa siyempre el país na election period este tiempo, por eso el mga provision del midterm elections sa seguridad impone pa siyempre como el COMELEC ganban. El COMELEC que habla que el election period ya principia del enero 12 y el termina na junio 11 pa. Quiere decir, debe tiene pa siyempre mga COMELEC ganban y también COMELEC checkpoints el autoridad. Parece que medio ya man relaxia la autoridad como aquí na ciudad de Zamboanga. Miembros del Intelligence Operatives del Station 11 temporariamente yaman relieved na puesto. Aquí el detalles na report di Emil Tuban. El mga miembros del Intelligence Operatives del Police Station 11 temporariamente man relieve el City Director para el investigasyon kanila. El mga illegal actividades na suceder mga barangay como illegal gambling y otro pa cosas illegal, trabaho sa del mga Intel Operatives para pwede kuhi con estos. Asigun kun Police Colonel Fidel Portaleza Jr., City Director del Zamboanga City Police Office, hindi sila konsinti ko ng mga polisi pwede kuhi imbuelto ng mga malaktibidades ng mga barangay. Ang mga kapulisan na masasangkot o mapapabilang sa mga illegal na gawain. Katulad po ng illegal gambling, illegal drugs, illegal parking, illegal, basta lahat po ng mga illegal. Yaabla si Portaleza Devil Intel Operatives, sabi ko sa tapasan ng mga barangay, kaya amo si diila mga trabaho como Intel Operatives. Este mga Intel Operatives ay man assign kanila como mga beat patroller alin na intersection del syudad. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga.
El polisya aresta con un persona con aligao shabu durante el Baibos operation na talabaan del ayer madrugada. El Station 4 Culyanan ya conduci el operasyon na Zone 4 Barangay Culyanan iya pre-aresta con si Aljambri Iblan Hakim, residente del lugar. Ya pre-confisca el 6 paquete de aligao shabu na su posisyon tiene valor de cerca o más de 1,000 pesos. Con el sospechado y el baya na estasyon del Culyanan. Buenas noches, aquí el dato en condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Un low pressure area el afecta con el cuantos parte del país este tiempo incluido aquí parte de Mindanao. El afecta también con el parte de la ciudad de Zamboanga que lleva el isolated rains. Amo es el dato en condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Dalawang bestseller sa laki. Ano po? Super combo. Isang ice coffee heart. Magpinda na lang, thank you. Tell me cuando. El Oficina de Salud ya confirma ese día que tiene 4 para 5 personas el bajo na isolation. Ita observa por causa tiene estos mga síntomas del monkeypox o mpox. No hay man relata si donde barangay estos mga persona pero tiene estos mga travel history afuera del ciudad y na otro país. Iaklara si Dr. Dulce Miravite del City Health Office que este monitoring taasi sila desde antes pa cuando ya queda alborotado el caso del monkeypox na país. Además, iaklara si Dr. Miravite que no hay confirmado caso de monkeypox na syudad, sino mga suspected caso solamente. Una vez sale el mga samples que negativo, dayon sila bira con el pasyente para hindi mas estos necesita continua man isolate. Por causa con el alborotado asunto del monkeypox, el face mask ta queda también vendible este tiempo. En esa manera de protección que quiere decir mga vivientes, particular aquellos mga taanda na mga lugar que mucho gente. Alin na City Health Office ta obligaya kung ang mga gente y empleyado usar face mask, iliba alcohol para man-sanitize kada vez en cuando. Bentaha sigun que lejos na peligro el mga zamboangueños con este klase de enfermedad. Kung el esfuerzo taas aura el gobierno lokal o hala el monkeypox hindi cuida ito pa o hindi ginda ito pa con el mga zamboangueños. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Mayo 28, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Taabla. Muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music.
Magic 95.5.